ahora. Entonces, lo que le decía, la materia es el programa de estudios avanzados en derechos humanos y la materia es fundamento y desarrollo histórico de los derechos humanos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es revisar un poquito cuáles son las distintas perspectivas que están asumiéndose en el ámbito de los derechos y esas perspectivas ver cuáles son sus implicaciones. Sin duda el material de Pedro Niken es una primera aproximación, es un material que tiene un texto importante, pero que es un texto que tiene mucho tiempo. Mira, hace mucho tiempo fue escrito y se sigue utilizando como herramienta pedagógica, pero en el tiempo ha habido distintas aproximaciones y también distintos cambios. Voy a compartir con ustedes la presentación que preparé y ahí vamos a... Están viendo la pantalla, ¿verdad? De acuerdo. A ver. Ajá. Ajá. Estaba en la última, entonces por eso es que no. Muy bien. ¿Están viendo la presentación o no? No. No, ¿verdad? No, No, profesor, ahora no. dale La usted. vimos y ahora no. Dale usted. Sí, comenzó la primera pantalla, la Ahí. primera y ya. Ok, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. básicamente hay como dos, y voy a utilizar estas láminas o estas guías que pueden servir. La primera es qué se entiende y cuál es la definición de lo que son derechos humanos, ¿no? Entonces ahí hay, por un lado, una perspectiva que plantea lo que son los derechos subjetivos, y eso tiene que ver con una traducción de que desde el inglés hay dos acepciones para entender el derecho. Uno es right y el law, ¿no? Entonces, se refieren de alguna manera a lo que en español se ha traducido como derechos objetivos y derechos subjetivos. En el caso de los derechos subjetivos, son las expectativas que tiene cada persona en relación con la acción o misión de los estados, las empresas, los poderes fácticos y del resto de las personas respecto a ciertos bienes primarios constituidos de lo que se considera la dignidad humana. El valor de lo que se entiende dignidad como dignidad es sin duda uno de los elementos fundamentales a la hora de trabajar todo el ámbito de los derechos humanos. Es decir, el instrumental, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y también todos los desarrollos previos están asociados a esa definición de lo que se entiende por dignidad humana. Pero esa dignidad de alguna manera tiene también unas implicaciones, por eso es que hay toda esta dimensión de la subjetividad vinculada al derecho. Y después, en el caso de eso, vendría a ser en el ámbito de la tradición de los derechos subjetivos, vendría a ser una perspectiva del derecho, de lo que se vería la perspectiva histórica y de alguna manera también una tradición fundamental para entender los derechos también como una suerte de itinerario, de herramienta para la transformación del contexto, ¿no? Y la otra definición son aquellos derechos universales, indispensables, inalienables, que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas o a todos en cuanto a personas, ciudadanos capaces de obrar. Entonces, como ustedes ven, aquí hay una dimensión más vinculada a la naturaleza de la persona humana y otras más vinculadas a la lógica de positivización en el ámbito del derecho. Eso es lo que se llama en algún momento lo que es la tendencia ius naturalista o la tendencia ius positivista. De alguna manera, esta dimensión tiene entonces como derechos positivos o como derechos históricos. Entonces, como derechos positivos, ahí está todo lo que es el desarrollo, y hay gente que dice, bueno, el ámbito de los derechos humanos, su constitución está a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque de alguna manera ahí está el sustento, ahí están positivados, hay una norma que los establece, y por lo tanto ya están en el sistema jurídico positivo. El problema ahora es cómo se hacen eficientes, es decir,
Si ustedes se ven en los tratados de derechos humanos, y también lo van a ver en muchas de las dinámicas constituyentes, o sea, cuando están reflejados en la Constitución, los derechos no tienen un desarrollo, es casi como una declaración o una aspiración general, ¿no? Después vienen los desarrollos y contenidos más detallados, y eso en algunas ocasiones, en el contexto de las legislaciones nacionales, eso lo van a ver. ¿Dónde lo van a ver? En el derecho, en las constituciones, en las leyes, en los reglamentos, en las distintas prácticas, ¿no? Lo mismo pasa en el derecho internacional. Ustedes tienen la Declaración Universal, tienen los pactos, tienen los tratados, y después tienen todo el desarrollo del derecho que puede ocurrir con lo que son las resoluciones o lo que pueden ser las sentencias, lo que pueden ser otro tipo de herramientas que se van dando a partir precisamente de la elaboración de las convenciones. Se va cargando como de sentido el derecho, ¿no? Entonces, esto es en el ámbito del derecho positivo. Como derechos históricos, se refiere más a de qué manera se van construyendo esos derechos, es decir, cómo fueron procesándose, quiénes de alguna manera apoyaron el desarrollo de ese derecho, y de qué manera se interpretan y se van construyendo. Ahí hay elementos que están vinculados a incluso la emergencia de nuevas identidades, el cambio que se van produciendo en la sociedad, y también hay la emergencia, por ejemplo, de nuevos desarrollos tecnológicos que pasan a ser una dimensión importante de la vida y de la persona. Por ejemplo, en los últimos 20 años o últimos 30 años, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, ¿no? O sea, hoy estamos teniendo una sesión y una clase de un seminario que estamos teniendo por internet. Entonces la pregunta es, bueno, eso está vinculado a un derecho que es el derecho a la educación. Entonces, si estamos vinculados a ese derecho que es el derecho a la educación, el derecho a internet, ¿no? La posibilidad de tener ese derecho se convierte en una necesidad para poder realizar ese derecho o para trabajar, ¿no? Entonces, vemos, o si hoy emergiera una vacuna para el coronavirus, probablemente la gente que trabaja en el ámbito de la salud va a decir, oiga, para tener una vida con dignidad es necesario acceder a ese derecho. Entonces hay cambios que están vinculados a cómo cambia la subjetividad de las personas, cómo vamos cambiando, qué cosas se van definiendo como necesarios o importantes para tener esa vida digna, y también expresión de cómo se debate eso en la sociedad, o la emergencia de otras tecnologías o de elementos que pasan a ser sustantivos para poder tener una vida con dignidad, ¿no? En ese mismo contexto, digamos, hay, como ven, 4 dimensiones o fundamentos para el ámbito de la naturaleza de los derechos humanos. Uno es el fundamento de la naturaleza humana, es decir, el derecho es un poco la línea naturalista, ¿no? Entonces, la ventaja de eso es que, bueno, en definitiva, un catálogo de derechos que está vinculado a la persona, es inmanente a la persona, es propia de la persona, ¿no? Problemas de eso, bueno, la naturaleza humana muchas veces no es evidente y no hay una protección estatal definida para eso, ¿no? Después hay en el ámbito de los nuevos desarrollos teóricos una propuesta en la que empieza a hablarse de un argumento o una naturaleza moral de los derechos humanos que tiene que ver con los consensos que en una determinada sociedad se van alcanzando en relación a lo que es un derecho y lo que no es un derecho. Por ejemplo, si uno ve la dinámica de la participación de la mujer en la política, ¿no? En Venezuela, en los años 40, las mujeres no votaban. Pero a partir de que, de alguna manera, un grupo de mujeres decidió que era injusto que se excluyera a las mujeres para ese tema de participación política, y a partir de ahí empezó como a trabajarse una participación en esa política. Entonces es una dinámica de diálogo o de deliberación
y eso va generando lo que son los cambios en las sociedades y van generando nuevas, digamos, positivizaciones o se va haciendo derecho positivo y otros derechos, ¿no? De alguna manera, supone esto que hay posibilidades de diálogo sin disrupciones del poder y no hay protección estatal. Muchas veces eso es relativo porque en definitiva eh, el, lo que quiere decir esto es que hay unas ciertas garantías para el diálogo social y eso pasa por garantías de otros derechos vinculados a libertad de expresión y otros, y muchas veces esos derechos no tienen una protección. Después está la lógica de los derechos, del derecho positivo, que pasa, como la ventaja que tiene es que goza de una protección estatal, y ese catálogo está sujeto a las asimetrías del poder político, es decir, para que un consenso se pueda expresar, pasa porque efectivamente haya una dinámica en ese poder. Además, la positivización, o decir, el hecho, por ejemplo, nosotros tenemos cantidad de derechos en la Constitución, eso no significa que necesariamente la protección estatal está garantizada, porque lo que estamos viendo es que un derecho que esté garantizado en la Constitución no es suficiente para que efectivamente pueda darse la realización del derecho, ¿no? Es un requisito, es un elemento interesante, pero no es suficiente. Y después está el tema de la dimensión vinculada a la identificación de contextos y posibilidades de nuevas interpretaciones y nuevos derechos, que pasa por esa dinámica que está muy vinculada a lo moral, pero que viene también a que efectivamente hay actores emergentes que de alguna manera están metiéndose o proponiendo nuevas reivindicaciones. Es decir, entonces tú vas a tener desde identidades como los transgéneros o las lesbianas o los homosexuales que empiezan a demandar y a reivindicar determinados derechos en la esfera pública. Y eso pasa por tratar de que efectivamente eso logre un determinado consenso o logre que pueda ser considerado en los catálogos de los derechos. Entonces, un poco para ir viendo, hay un conjunto de antecedentes en el ámbito de lo que se habla como derechos humanos, y ustedes van a encontrar algunos documentos en Babilonia, van a encontrar algunas cartas en Inglaterra, van a encontrar el derecho de petición, van a encontrar muchísimas reflexiones en todo lo que es la escolástica, es decir, la reflexión religiosa también hizo un trabajo importante. Yo reivindico mucha de la reflexión de la Escuela de Salamanca, que no se considera como muy importante. Creo que ahí hay algunos elementos relevantes a considerar, porque, digamos, la reflexión de la Escuela de Salamanca va a plantear incluso el derecho de rebelión frente a la autoridad que no cumple con ciertas garantías vinculadas a la dignidad de la persona humana. Entonces ahí empieza a construirse un cuerpo que va a tener una expresión positiva en la Declaración Universal. Y ahí hay un debate muchas veces en relación a si el catálogo de derechos humanos es efectivamente universal o es un catálogo occidental. Y eso pasa por decir, bueno, pero este catálogo de derechos es común a toda la humanidad o es sencillamente un catálogo de derechos hecho desde Occidente. Hay algunas reflexiones de países africanos en ese sentido, hay también algunas tensiones vinculadas en el mundo islámico, pero a todo evento la Declaración Universal es el instrumento más ratificado por los distintos países, es decir, todos los países han ratificado la Declaración Universal. Y después hay alguna gente que ha hecho estudios comparados de lo que son las ideas religiosas y el catálogo de derechos humanos, y en líneas generales hay una enorme coincidencia entre los valores que están dentro del catálogo de la Declaración Universal y las distintas expresiones de la naturaleza, o sea, de expresiones religiosas o valoraciones. Es decir, hay como una gran coincidencia
en relación a que efectivamente hay como un consenso en relación a estos puntos, pero por supuesto hay tensiones, ¿no? Hay tensiones, ¿no? En el ámbito de la libertad de expresión es clásica la tensión entre el mundo musulmán y la libertad de expresión. Vean los casos de los caricaturistas, en el caso francés, el más reciente de la revista Es lo que tuvo un atentado porque se atrevieron a dibujar a Mahoma. Entonces, hay tensiones y siempre hay como planteamientos o un debate más contemporáneo que tiene que ver con las pretensiones de algunos grupos que empiezan a movilizarse para castigar lo que sería el acoso en línea, ¿no? Y entonces, cuándo eso es un delito y cuándo es expresión, o cuándo de alguna manera también a partir de la corrección, y eso es un debate que algunos lo plantean en unos términos, es bueno, a partir de la corrección, ¿cómo se inhibe el debate? ¿No? Esto sería un primer elemento que quería compartir con ustedes. Yo no sé si tienen alguna pregunta, algún planteamiento hasta ahora o avanzamos. Bueno, profe, permiso para hacer un comentario. Sí, adelante. De lo último que usted habla, profesor, algunas veces yo he escuchado decir que la diferencia entre los estados laicos y los estados que son religiosos, por ejemplo, la República Islámica de Irán, de Afganistán, que o sea, conforme va avanzando la sociedad, tenemos que buscar hacer repúblicas de ciudadanos y no de creyentes. Porque si los principios dogmáticos de las creencias son buenos, son ciertos, son asertivos, ya muchos son anacrónicos, se han quedado atrás conforme ha ido evolucionando la sociedad. Profesor, también tengo una pregunta por esta parte. Sí, adelante. Bueno, muy bien sabido que la Declaración de los Derechos Humanos es una declaración a la cual los países, más que ratificar por el hecho de hacer una declaración, es como una acción de buena fe que toman. En los casos de las personas que son apátridas, los casos de violación de derechos humanos no son tomados en cuenta por muchos países debido a que no tienen ningún tipo de nacionalidad y el acceso a esos derechos dificulta su cumplimiento. A ver, la Declaración Universal no es la Declaración Universal es un instrumento, es el instrumento, es decir, es un instrumento firmado por todos los países, pero no es que no genera obligaciones, es decir, porque de ella derivan todos los pactos, todas las convenciones. Es correcto. Ahora, lo que ocurre es que eso no significa que la firma de la declaración implica que los derechos ya están garantizados. Lo que implica es que hay una agenda y genera también un relato en el que la sociedad se apodera de esa agenda para construir una transformación que permita la realización de esos derechos para todas las personas. Ahora, lo que ocurre es que se firmó en un momento histórico y que en algunas ocasiones los derechos humanos son inconvenientes para determinados modelos políticos, ¿no? En definitiva, es un problema es un problema que está vinculado a cuáles son los desarrollos de esos países. Pero, por ejemplo, en el mundo del Islam hubo presiones para cambiar, ¿no? Hubo presiones muy fuertes para cambiar algunos estándares vinculados a libertad de expresión y sencillamente fueron rechazados porque ellos querían que se castigara, digamos, el discurso o difamación vinculado al tema de las religiones. Pero en definitiva, en el contexto del derecho internacional, por lo que uno ve, en lo que están montados en lo que son las sentencias, los estándares, hay un consenso sustantivo. Profesor, hay una compañera manifestando por el grupo de WhatsApp que solicitó el ingreso a la reunión. Sí, ya la acabo de sumar, sí. Ok, profesor. Esto es una nueva cosa que tiene Zoom que ahora pide
y ayuda a que no se nos meta alguien a sabotear. No sé si alguien quiere comentar algo o avanzamos. Tengo De una hecho, una duda. compañera estuvo comentando aquí. Sí, Vanessa. El compañero que había comentado sobre la patria, me gustaría saber en ese caso cuál es el Estado o cómo se determina cuál es el Estado que debe garantizarle los derechos humanos a esas personas que no tienen nacionalidad. Eso es un tema que se ha ido trabajando, pero básicamente la nacionalidad está vinculada al lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, y ahí es donde empiezan, son casos en los que hay como debates también en el ámbito del derecho internacional acerca de cómo se construye una solución para eso. Entonces, empieza a ver si se los dan instituciones como Naciones Unidas o herramientas de ese tipo. Ahí es un debate dentro del movimiento de derechos humanos para resolver ese tipo de casos, ¿no? No está, depende pues de cada caso. En principio es el lugar de nacimiento, otras está vinculado por la afiliación familiar, depende pues de cada uno de los casos, y hay los debates y las reflexiones muchas veces están montadas sobre cómo solventar eso. Vamos a avanzar un poco más. No sé si tienen algún punto adicional y si no avanzamos en lo que había preparado y vamos dando algunos elementos adicionales. ¿Les parece? Perfecto. Sí. Bueno, entonces. Ok. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, el otro elemento que está vinculado a esto, o sea, uno de los elementos que tiene que ver con esto en cuanto a cómo están trabajando los derechos humanos. Los derechos humanos tienen, derivado de su proceso histórico, un conjunto de características o elementos que lo definen. Uno es que son imprescriptibles. ¿Qué significa que son imprescriptibles? Muchas veces escuchamos, no tienen fecha de vencimiento. Es decir, las violaciones a derechos humanos no tienen fecha de vencimiento. Es una herramienta poderosa. Ustedes pueden ver casos históricos, el caso, por ejemplo, de Pinochet, ¿no? O los casos, o a partir de este principio de imprescriptibilidad se trabajó en el caso de las dictaduras militares argentinas diciendo que los de las violaciones de derechos humanos no podían ser objeto de amnistías. Entonces, un componente clave o característica de los derechos humanos es que son imprescriptibles, ¿no? Y es una manera. ¿Y por qué esta característica es importante? Bueno, porque lo que se está procurando es que no ocurran las violaciones. Es decir, si usted comete una violación de derechos humanos, usted es responsable de ella, usted sepa que es un fantasma que se le va a aparecer en cualquier momento. Un fantasma que se le puede aparecer en cualquier momento y que no puede, y que a lo mejor no puede escapar de él, ¿no? El otro componente es el que hablan de inalienabilidad, o sea, que son inalienables. Ese es un componente que básicamente significa que uno mismo no puede renunciar a su derecho. Es decir, tú no puedes, ni siquiera tú mismo puedes vender o transmitir la posesión o ese derecho a transmitirlo a otra persona. Ese es un componente fundamental para entender también, porque, por ejemplo, en los casos de violencia de género, entonces, no, pero es que a mí me gusta que me peguen, ¿no? O los casos más, lo que se llama la ablación. ¿Saben lo que es la ablación? La ablación femenina. Sí. A ver, cuenta, Juliana, ¿qué es la ablación? Bueno, no sé si era Juliana o alguien la que habló, pero en definitiva la ablación. No se habló, pero la ablación, buenos días en primer lugar, disculpen, se activó solo. Pero la ablación es cuando le cortan, es la mutilación femenina. Exactamente. Entonces la ablación femenina, la ablación es, eliminan el clítoris femenino, ¿no? Entonces, bueno, en algunas ocasiones te van a decir, no, lo que pasa es que en nuestra cultura eso está bien, ¿no? Entonces, en la argumentación previa que teníamos en el debate previo, ¿no? Es que en nuestra cultura eso es aceptable. O, por ejemplo,
en algunas comunidades en África la iniciación sexual la hace una suerte de líder viejo de la tribu, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España empezaron a ver que habían niñas que estaban de 14, 12, 13 años, que estaban viajando a su país y se dieron cuenta que iban al proceso de iniciación sexual. Y los padres lo consentían, era como tradición cultural. Entonces, una dimensión de ese tipo significa que eso es inaceptable. ¿Me explico? Es decir, aunque el argumento es, pero es que yo quiero porque esa es mi tradición. Entonces ahí dice, tú no dices, no, yo quiero ser esclavo, ¿no? Entonces ese componente es fundamental y es una de las características vinculadas al tema de los derechos. El otro tema, y este tema se trabajó muy fuertemente en la conferencia de Viena, que se hizo en el año 93, y es el componente de la indivisibilidad. Es decir, la dignidad, o sea, la dignidad es un todo, y tú no puedes dividir esa dignidad. Y eso tiene que ver con que todos los derechos son importantes, ¿no? Y los estados no pueden priorizar unos determinados derechos en función de decir, y elimino otros. Por ejemplo, yo garantizo los derechos económicos, sociales y culturales, yo le doy alimento a todas las personas, yo le doy trabajo, le doy todos estos derechos, pero le quito las libertades. No pueden votar, no pueden participar políticamente, pero tienen los derechos económicos, sociales y culturales garantizados. Entonces, no puedes decir que vas a garantizar una determinada categoría en contravención de otras. Y esto se dio con mucha fuerza en la denominada Guerra Fría. En la Guerra Fría, los países de la órbita soviética decían, no, nosotros no garantizamos eso, pero garantizamos que la gente come, ¿no? Y era como ese debate, y aquí ya se está diciendo es la dignidad necesita una realización del conjunto de los derechos y tú no puedes priorizar o eliminar uno por otro, ¿no? Juliana, habías levantado la mano. Sí, profe, existe un debate que en oportunidades he caído y a veces creo que la doctrina puede ser un poco complicada, que justamente esa característica de indivisibilidad también siento que choca con el tema de los derechos fundamentales, porque hay algunos autores o hay abogados que de pronto pueden considerar que pese a la indivisibilidad, hay derechos que no pueden perderse. Entonces, si son indivisibles porque uno afecta a otro, allí me confunde ese debate. A ver, el criterio es el siguiente, ¿no? Y eso lo vamos a ver en otro elemento. El criterio cuando están en conflicto dos derechos, ¿no? Cuando están en conflicto dos derechos humanos, tiene que optarse por el que genere menor daño. Es decir, y eso y hay que verlo en la dinámica de interpretación de los casos, ¿no? Y ahí muchas veces juega, por eso es la dimensión como subjetiva del desarrollo de los derechos. Es decir, hay personas para quienes es muy importante determinados derechos más por encima que otros, por encima de otro cualquiera. Entonces ahí depende del debate y depende que lo trabajes. Por ejemplo, te voy a poner un caso vinculado al tema de libertad de expresión, que es un tema que trabajo con bastante frecuencia. Está la protección del honor de las personas. Y entonces está que la obligación del Estado de protegerme frente a una persona que me está difamando o que puede estar afectando mi honor, ¿no? Entonces dice, bueno, pero tenemos el honor de los funcionarios. ¿Los funcionarios tienen honor? Claro, como lo tiene cualquier otra persona. El problema es que cuando se castiga porque hay una crítica a ese honor de esa persona, se dice, entre el honor del funcionario y la necesidad de que haya el debate, tiene que prevalecer el debate, ¿no? Tiene que prevalecer el debate porque de alguna manera eso es lo que garantiza que haya un escrutinio de lo público, ¿no? Entonces va a depender de cada caso.
va a depender de cada caso y va a depender de cuáles son los derechos que están en conflicto, y hay criterios de interpretación que se han ido acumulando afortunadamente desde la firma de la Declaración Universal y de todo lo que se ha ido haciendo en el ámbito de los tribunales de derechos humanos, tanto los regionales como en los ámbitos internacionales, o sea, los tribunales regionales, el sistema interamericano, el sistema africano, el europeo, pero también en el sistema universal. Sí, Juliana. Sí, genial. Era la manito del check. Excelente, Ok, profe. muy bien. Perfecto. Voy a continuar con las características que tenemos acá de los derechos humanos. La interdependencia, ¿no? Los derechos humanos se interrelacionan unos con otros, tienen una interrelación. Les voy a poner un ejemplo vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales. Supongan, hoy en día es un problema en Venezuela el derecho a la salud o el derecho al acceso a tratamiento. Entonces, el derecho a acceso a tratamiento, hay un grupo de personas, especialmente los que tienen enfermedades crónicas, que no consiguen unos determinados medicamentos. Para realizar ese derecho, a lo mejor tienen que escribir un artículo, dar unas declaraciones, expresarse, gritar que no tienen eso, o tienen que salir a calle a protestar. Entonces, como vemos, se están utilizando derechos civiles y políticos para la realización de un derecho económico como el derecho a la salud. Entonces, esa interdependencia en los derechos va generando una suerte de malla o trama de relación entre los derechos. Por ejemplo, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Bueno, está demostrado que mientras tú tengas un mayor nivel de escolaridad, vas a tener mayor potencialidad de conseguir un mejor trabajo. Entonces, hay unas relaciones de interdependencia entre los distintos derechos. La integralidad, ¿no? Es decir, los derechos están vinculados, están muy relacionados unos con otros. Cuando se violenta cuando hay una violación de derechos humanos, probablemente ocurren una relación con otro tipo de violaciones de derechos. Típico, el caso, casi siempre toda violación de derechos humanos que uno lleva a una instancia internacional tiene afectaciones del debido proceso. ¿Por qué? Porque en líneas generales tú recurres a la justicia para tratar de hacer la reparación y ese es un requisito previo para acudir a una instancia internacional. Entonces, como ese es un requisito, entonces casi siempre el derecho, cualquiera de los derechos, libertad de expresión, integridad personal, salud, educación, pasa muchas veces por la justicia. Entonces tiene una relación entre esos derechos y el debido proceso, porque no, las garantías que el Estado está obligado a dar no las tiene. Entonces, ahí es fundamental entender esa dimensión que está muy relacionada con lo que decíamos de la indivisibilidad, es decir, no se pueden dividir, no es que te puedo garantizar el uno y el otro, pero además de eso están integrales, es decir, la vida digna pasa por una realización progresiva del conjunto de los derechos. Después tiene un carácter absoluto, y a eso se refiere básicamente con que los derechos tienen una preeminencia en relación a otro tipo de pretensiones que no sean un derecho humano. Es decir, ese carácter absoluto tiene una preeminencia sobre otro. Entonces es muy importante, cuando entra en colisión dos derechos hay unos criterios de interpretación, pero cuando hay una colisión entre un derecho o una norma y el derecho humano, tiene la preeminencia absoluta en el ámbito de los derechos humanos. Y después está una dimensión clásica que además es un sello distintivo del ámbito de los derechos humanos, que es la universalidad. ¿Qué significa universalidad? Hay como dos acepciones para ella. Una, es universal, significa que es de cualquier persona, es decir, toda persona tiene derechos humanos y como consecuencia son exigibles por todas las personas en cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, espacial y temporal. Significa que son derechos de todas las personas en todo el universo. Entonces, esas son las dos dimensiones vinculadas a la universalidad de los derechos humanos. Estas son las características que en líneas generales
se van trabajando. Disculpa, en el Sí, chat adelante. aparece una persona que se salió y que quiere volver a entrar. Ajá, muy bien, ya la coloqué, muy bien. Lo que pasa es que cuando estoy viendo la lámina, no veo los participantes que están por entrar o que salieron. Bueno, entonces ahí estas características que están acá, son características, van a encontrar en algunas ocasiones, por ejemplo, a veces puede ser que les digan, en vez de inalienables, que sean irrenunciables. Hay otra característica que algunas veces se habla, que es la progresividad, y la progresividad casi siempre se asocia a lo que son derechos, al conjunto de los derechos, pero es mucho más claro en los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Porque, bueno, el derecho puede ser que tenga un derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? El derecho a la vivienda adecuada. Bueno, ¿cómo hacemos una política progresiva para garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda adecuada? O el caso de la educación también, es decir, ahí también empieza a haber desarrollos en relación a cuál es el núcleo duro del derecho, es decir, cuál es el mínimo que los estados tienen que garantizar y cómo tienen que hacerlo para garantizar esto, ¿no? Una primera clasificación vinculada al tema de los derechos que se trabaja es una primera clasificación para el tema de los derechos que se trabaja es la dimensión vinculada a... Ustedes vieron la lámina que yo les estaba mostrando donde estaban todas las categorías estas. Profe, las láminas llegaron hasta los fundamentos y naturaleza del derecho humano. Después la de las características Ya no se ven. volvió a compartir. Ya, perfecto. Déjenme compartirla Profesor, para que lo disculpe, vean. tengo una duda. Sí, adelante. Profe, ¿derechos humanos y derechos fundamentales es lo mismo? A ver, ahí hay un debate y va dependiendo donde estén. Por ejemplo, cuando te mueves en el ámbito del derecho español, ellos no utilizan la categoría de derechos fundamentales. Hablan de derechos humanos. Entonces hay quienes dicen que los derechos fundamentales son los derechos consagrados en la Constitución. Eh, como categoría, te dicen, mira, la categoría de los derechos humanos son, los derechos fundamentales vienen a ser los que están consagrados en la Constitución. Hay un debate fundamental, especialmente en Europa, y hay algunos autores que prefieren utilizar derechos fundamentales en vez de derechos humanos. Nosotros en la región entendemos y utilizamos derechos humanos entendiendo que son eso, los derechos fundamentales, y no solo los que están en la Constitución, porque si no eso estaría en contradicción con la dimensión que estamos hablando de los derechos humanos como de naturaleza universal, ¿no? O sea, por ejemplo, en Venezuela hay normas de nuestra Constitución que son contrarias a estándares de derechos humanos. Entonces, vas a decir, no, es que es un derecho fundamental. Bueno, sí, es un derecho básico, fundamental, pero la contradicción se resuelve con el derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso es que algunos autores que en el ámbito del derecho hablan de la pirámide de Kelsen, que coloca la Constitución como en la punta y como clave, han dicho, no, ya la Constitución no es el elemento clave, sino que ahora es el derecho internacional de los derechos humanos que está por encima de las constituciones, ¿no? Entonces, básicamente derechos fundamentales, dependiendo del tipo de autor, hay un debate, si quieres después les comparto los elementos de ese debate entre quienes utilizan más ese concepto y el otro, pero en líneas generales derechos fundamentales y derechos humanos es lo mismo. En algunos autores los derechos fundamentales son los que están consagrados, los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Es que ¿están viendo la lámina que les mostré o no están viendo eso? Sí. Sí, profe, sí sale la... Bueno, ahí están, esta lámina que son las que estaba compartiendo antes y que tiene que ver con las definiciones de cada uno de ellos, ¿no? A ver, un segundo. Son las 9:12.
¿Avanzamos un poco más o tenemos una segunda sesión mañana? Avanza. Por mí no hay problema en avanzar. Yo puedo Ah, avanzar también. Yo no Perfecto. tengo ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, entonces miren, hay una primera clasificación en el ámbito de los derechos, es los que son derechos, los que se llaman derechos negativos y los derechos positivos, ¿no? Que es una primera reflexión. Los derechos negativos vendrían a ser lo que el Estado tiene la obligación de respetar, de no hacer. Entonces, por ejemplo, el Estado tiene que respetar el derecho a la libertad de expresión o el derecho a que nos podamos asociar. Es de alguna manera una suerte de protección, o la religión que queramos profesar, o el modo en que nosotros nos vamos a vestir, o en la manera en que nosotros nos relacionamos, o con quién nos juntamos, o con quién no nos juntamos. Entonces, se refieren a la obligación de no hacer, de que el Estado no se meta. Y después los derechos positivos son aquellos derechos que implican una acción. Entonces, por ejemplo, el derecho a votar, o los derechos sociales, el acceso a la seguridad social. Es decir, lo que implica que los derechos, que el Estado tiene que hacer cosas para que esos derechos se garanticen. En líneas generales, esta es una primera clasificación, que es una clasificación bastante elemental. Y además, pero no necesariamente los derechos negativos significan que el Estado no tiene que hacer cosas. Les voy a poner un ejemplo. En Venezuela hay tortura. Entonces, ¿qué significa que el Estado pueda tener una política que enfrente la tortura? Probablemente va a tener que hacer cosas, va a tener que educar a sus funcionarios, va a tener que sancionar a sus funcionarios, va a tener que generar políticas de educación sobre el tema, va a tener que fortalecer las capacidades de la sociedad para que no acepte los malos tratos. Entonces, si bien implica que respeta a la integridad de la persona, no significa que el Estado no tiene que hacer nada. ¿Entendemos el punto? O en el caso de libertad de expresión, que es un clásico derecho de respeto, ¿no? Pero bueno, la libertad de expresión a lo mejor implica que el Estado tenga que promover iniciativas para que determinadas personas, por ejemplo, puedan acceder a Internet y puedan expresarse. O determinadas comunidades que tienen lenguas específicas puedan hacerlo a pesar de que no tienen medios de comunicación radioeléctrica. Entonces, esta es una primera clasificación, pero no significa que los estados en los derechos denominados negativos no tengan obligación. Hay una clasificación que nació en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, y esa clasificación significa en los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, y ahora hablan también de cuarta generación. Pero esto es una clasificación en términos pedagógicos, y hay gente que empieza a hablar de los derechos, de estos derechos. Por ejemplo, dicen, los derechos de primera generación son derechos de carácter negativo, son los derechos donde el Estado tiene que no hacer, tiene que defender la libertad, la propiedad, el honor, la intimidad, pero que son derechos de no hacer. Y después estaban estos derechos de segunda generación, que hablan de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces hablan de derecho a la paz, de vivienda, descanso, trabajar en condiciones dignas. Y esos derechos son derechos, digamos, que históricamente se desarrollaron a partir de la Revolución Mexicana. Son derechos que empiezan a tener una importancia relevante y que están enmarcados también en todo lo que es la reflexión sobre la integralidad. Y después se empiezan a hablar de derechos vinculados a la tercera generación, derechos de solidaridad, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a la bienestar. Esto es una herramienta pedagógica. Pero la pregunta es, hay gente que percibe esto como momentos históricos donde se desarrollaron derechos, pero la Declaración tiene todos estos derechos. O sea, si ustedes revisan los derechos establecidos en la Revolución Francesa, ¿no? Son libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, libertad son los de primera generación, igualdad son los de segunda generación, y los de la solidaridad y fraternidad son los de tercera generación. Es decir, siempre se consideraron como propuestas vinculadas al ámbito de los derechos humanos. Hay gente que empieza a hablar
de derechos de cuarta generación, de quinta generación. Entonces empiezan a hablar de derechos digitales como derechos de cuarta o quinta generación. Yo creo que esto es una herramienta interesante, saber que existe, saber que están allí, pero se responden más que todo a una dinámica de derechos vinculados a una estrategia pedagógica, ¿no? Porque todos estos derechos están en la Declaración Universal que firmaron todos los países. ¿Alguna pregunta, comentario? Seguimos entonces. Perdón, Hugo, tenías una duda, perdón. ¿O eso fue antes? No, no, profe, esa fue la duda de la Ah. diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Vale, continuamos entonces. Déjenme compartir de vuelta la pantalla para que no, para ver un poquito la. Ayer recuerden que ayer estábamos en la reflexión que teníamos ayer, estaban vinculando cuáles son, había una reflexión en relación a los casos de seguridad ciudadana y cuáles son las clasificaciones y todo lo demás. Aquí tienen una tipología de las obligaciones vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos como en distintas categorías, ¿de acuerdo? Y van a ver categorías que están más o menos son conceptos parecidos, pero básicamente tienes una categoría en la que hay consenso que es respeto, que vendrían a ser el no hacer, que está en los derechos negativos. Entonces aquí tienen los distintos autores, tienes por ejemplo Xue, Eri, Van Hoff, Steiner y Alston. Alston fue el relator del derecho a la salud hasta este año, el Comité de el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay un consenso relación a lo que es respeto, la obligación de respeto. Después está una segunda línea de obligaciones que son las obligaciones vinculadas a la protección. O sea, a la protección significa, frente a mi derecho, el Estado tiene la obligación de proteger que yo lo pueda hacer. Es decir, si yo me expreso y resulta que salgo a la calle a hacer cobertura periodística y un particular me golpea por lo que yo pienso, el Estado tiene la obligación de proteger. Entonces hay muchas de las lógicas asociadas a la protección, vinculadas a la protección, son, por ejemplo, seguridad ciudadana, violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, dinámicas de protección del medio ambiente, es decir, cómo garantizo un derecho al ambiente sano y cuál es la obligación del Estado. Entonces, ahí hay una línea fundamental. Si ustedes ven, coincide bastante, no es protección de la privación, proteger, prevenir, que habla Steiner y Halton, ¿no? Después hablan de garantizar y adoptar medidas, que habla el Comité de Derechos Humanos, o proteger, ¿no? Es un consenso en el verbo en relación a una segunda obligación de los derechos humanos. Y después están las obligaciones vinculadas, que podríamos llamar positivas de los derechos. Entonces una es deberes de ayuda a los que están privados de bienes básicos, o satisfacer o proveer o promover, ¿no? Es decir, entonces uno tiene aquí, EIDI habla satisfacer, proveer, asegurar, promover, crear maquinaria institucional, proveer bienes y servicios y promover. El comité habla de cumplir o satisfacer, proveer o promover, asegurar o promover. O en el caso de la Corte, crear instituciones e investigar, sancionar y reparar, ¿no? Es decir, en el caso del derecho interamericano se ha planteado que la reparación es fundamental, es decir, frente a una violación de derechos humanos debe haber instituciones que las castiguen, que sancionen, que investiguen y que reparen el daño que se le han ocasionado a las víctimas. Estas son las tipologías que van a encontrar ustedes de las obligaciones en el derecho internacional de los derechos humanos para todos los derechos. Ustedes pueden utilizar una categoría, otra, las que quieran, pero en definitiva, esto aplica para el conjunto de los derechos. Si ustedes ven, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos y comparan con el Comité de DES, van a encontrar respetar, proteger, asegurar, o que es cumplir o satisfacer, proveer, y promover, ¿no? Promover, una de las dimensiones que está que es consenso, al igual que respeto, es la promoción de los derechos humanos. Entonces, y la otra que está prácticamente consenso es proteger. Entonces uno podría decir
que hay como 4 obligaciones en líneas generales: respeto, protección, satisfacción y promoción de los derechos. ¿Ok? A partir de este conjunto de esta tipología, podemos visualizar lo que pueden ser las obligaciones, la tipología de las obligaciones vinculadas al derecho internacional de los derechos. Aquí podemos verlo, cuál es el tipo de conductas que se preentiende del Estado con las 4 obligaciones: respetar, proteger, garantizar o promover. Entonces el objetivo respecto al derecho es mantener, en el caso de respetar, proteger es mantener el derecho, realizar el derecho, ayudar a que lo realicen, y promover es mejorar el derecho, la lógica de la progresividad. La conducta en relación al respeto es negativa, en la de protección negativa positiva, es decir, negativa en cuanto que no debe proteger significa no meterse, pero positiva cuando un tercero quiere afectar la realización del derecho. Garantizar es positiva, o sea, tiene que hacer cosas, y en la promoción tiene que hacer cosas. El cumplimiento de respeto es inmediato, o sea, las garantías del respeto a los derechos humanos vinculadas a los derechos civiles y políticos se supone que se tienen que cumplir de inmediato. Las de protección son inmediato o progresivo, las de garantías vinculadas a la realización tienen que ser inmediato o progresivo, y el caso de la promoción sería progresivo. Aquí tienen un ejemplo de obligaciones de 2 derechos humanos. Libertad de expresión, respeto, no establecer la censura previa. Derecho a la salud, no impedir el uso de los servicios de salud. Proteger, por ejemplo, supervisar las concesiones otorgadas para la explotación de los medios de comunicación, supervisar los hospitales privados, por ejemplo, ¿no? Una clínica que tenga unas determinadas garantías. Garantizar, crear un marco jurídico apropiado y las instituciones necesarias para que la población pueda acceder a difundir sus ideas a través de los medios de comunicación, si así lo desea, como les contaba antes, en relación a determinadas comunidades que muchas veces no tienen medios en su idioma. Y crear el marco normativo institucional para dotar a toda la población de los medicamentos básicos. La lógica de promover es diseñar políticas que tiendan a la ciudadanización de los medios de comunicación, o establecer mecanismos necesarios para lograr la provisión de todo tipo de medicamentos a la población. Como vemos, la lógica de promoción es más de política pública, y la lógica de garantías es más en el ámbito del desarrollo normativo. Preguntas. Hasta ahora. Bueno. Seguimos entonces. Bueno, hay un principio, antes me estaban preguntaban sobre criterios de interpretación, ¿no? Entonces, una de las cosas que de alguna manera ayuda a las dinámicas de interpretación es lo que se llama el principio pro homine o pro persona, que es un criterio interpretativo. Entonces significa, toda autoridad perteneciente al Poder Judicial, Legislativo o del Ejecutivo tiene que aplicar la norma o interpretación más favorable a la persona o a la comunidad en todo tipo de actos, resoluciones, normas, y que vincule la protección y limitación de los derechos humanos, la cual debe ser la más amplia en el primer caso o la menos restrictiva en el segundo. Entonces, este es un criterio de interpretación de las normas. Y ese criterio de interpretación de las normas es fundamental para muchas veces poder resolver los conflictos que se presentan entre los derechos o entre las distintas propuestas. Entonces, aquí hay una herramienta que nos ayuda a resolver los conflictos. Entonces, básicamente, en el ámbito del derecho internacional, especialmente el derecho interamericano, entonces, por ejemplo, que dice toda restricción a un derecho humano tiene que ser, primero tiene que ser hecho mediante una ley, ¿no? Una restricción a un derecho tiene que ser mediante una ley. Después, esa ley significa no cualquier ley, no significa un decreto, significa una ley, una norma aprobada por un parlamento que implica que hay mecanismos de control ciudadano frente al ejercicio de esa tarea que tienen esa norma que se está construyendo. El segundo es
que esas restricciones tienen que ser los menos lesivas cuando hay un conflicto entre derechos. Es decir, el principio que estamos hablando acá es no puede aplicarse una norma, aunque sea por ley, que establezca la censura total o que establezca una restricción ilegítima. Pongo el caso de libertad de expresión. Una restricción legítima sería, bueno, en Venezuela está prohibida la publicidad de cigarrillos y alcohol. En el caso de los cigarrillos es muy claro, la prohibición es porque el fumar tiene consecuencias para la salud, entonces sería una restricción legítima. ¿Se está restringiendo la libertad de expresión? Sí, pero se está restringiendo en función de un estándar aceptado y que está vinculado a ese principio pro persona. No sé si tienen comentarios o alguna pregunta adicional. Carlos, ¿puedes regresar a la lámina en la que explica el... Perdón, Vanessa, no te escucho. O hablas más alto o te acercas al micrófono. Perdón. ¿Puedes regresar a la lámina donde se explica el pro persona y estos dos últimos conceptos de interpretación del derecho, de los derechos humanos? Seguro. En el principio de interpretación, que te estoy hablando es básicamente un principio, el que comenté ahora, es un principio de interpretación vinculado a lo que son restricciones en el marco de la Convención Americana, ¿no? Que tiene que ser por una ley y todo lo demás, eso puedo compartir. Ahora te voy a compartir la lámina del principio pro persona, ¿okay? Que lo van a encontrar como principio pro homine también, ¿ok? Este es el principio esta es la lámina del principio pro homine. Ahí está. Profesor, Sí, adelante. ¿existiría la posibilidad que usted nos compartiera las láminas por correo o por el grupo? Sí, claro. Ok. Ahí tienes, Vanessa, el principio pro persona es un criterio interpretativo que básicamente pone en el centro de la interpretación a la persona o a la comunidad, ¿no? Y cuando se va vinculado a la limitación de derechos humanos. Y por lo tanto, debe ser la más amplia, y en el caso de que haya que restringir alguna norma o una limitación, que sea la menos restrictiva. Es decir, siempre se va a preferir la norma menos restrictiva. Y además hay una dinámica en relación a determinadas normas que en algunas ocasiones hay que debatirlo. Me van a perdonar que utilice un ejemplo en el ámbito de la libertad de expresión. Por ejemplo, una de las cosas que se hacen en Venezuela es la restricción horaria de contenidos vinculados a niños, niñas y adolescentes. En principio, uno puede estar de acuerdo, hay determinados contenidos que los niños no están en capacidad de procesar o no pueden, o que no es conveniente por el desarrollo que tienen o lo que fuera. Muchos de ellos vinculados al tema sexual o a la violencia son muchas veces los temas que se tienden a restringir. Entonces, esa norma, que puede tener un criterio de legitimidad, tiene que también aplicársele otro estándar. La pregunta es, ¿esa norma efectivamente garantiza que los niños no vean ese contenido? Porque, por ejemplo, hoy en día, eso era interesante hace 25 años, cuando la televisión era el medio dominante. Y entonces sí, los horarios tenían como un cierto sentido, porque había una suerte de territorialidad asociada al consumo de medios. Pero hoy en día no es así. Hoy en día el mayor consumo es asincrónico, no es sincrónico. Entonces la pregunta es si efectivamente esa norma es la más adecuada. Eso significa que los niños pueden, que vamos a dar licencia para que los niños puedan ver cualquier tipo de contenido. No, lo que estoy diciendo es que esa norma no es eficaz para el objetivo que se propone. Entonces, en algunas ocasiones se utilizan argumentos de restricciones legítimas para construir restricciones que el Estado le conviene por diversa razón. Esa ley, que es la Ley de Responsabilidad Social y Radio y Televisión, está centrada en la protección de niños y adolescentes, pero su aplicación fue por razones políticas.
Y ahí hay el otro tema, a mi juicio, es que también hace que el Estado desnude otras obligaciones. Yo creo que, por ejemplo, Venezuela y cualquier Estado hoy en día debería estar fortaleciendo obligaciones positivas en cuanto a lo que es educación para los medios, para que los niños tengan herramientas a la hora de exponerse a esos determinados contenidos, o proponer o impulsar mecanismos de control parental para que los padres tengan una responsabilidad en el acceso a los canales y contenidos que pueden tener, por ejemplo, la televisión por cable o en Internet. Entonces, muchas veces las restricciones que antes podrían ser legítimas, ahora no tienen sentido y por lo tanto se convierten en una restricción que inadecuada en relación en este caso, la libertad de expresión. Sí, Arcángel, que tenías un comentario. Sí, profe, no sé si me escuchas. Bajito, pero sí. Ok, fíjate que con lo que comentaba del tema de que, bueno, digamos que muchas cosas durante esta cuarentena, bueno, cuarentena, estado de excepción, todo junto, porque ¿no? Digamos que el Estado ha echado mano de todas estas herramientas para hacer que la gente menos comprenda lo que está sucediendo. Se exacerbaron estas necesidades de poder acceder a ciertas cosas, porque capaz antes estaban, pero hoy en día no. O sea, digamos que el Internet siempre estaba, pero digamos que los jóvenes, o los niños, niñas, adolescentes, en este caso, no tenían ese acceso como hoy en día, que bueno, que hay un tiempo importante en el que ellos se puedan, digamos, tiempo de ocio. Y en este caso yo creo que también va mucho de la mano con lo que tiene, que capaz es un comentario más que ontológico, ¿no? De poder entender de que el Estado también se une a una forma de ver las cosas. Entonces, en un principio, con el caso del cigarrillo, pudiésemos decir, bueno, el cigarrillo efectivamente es dañino para la salud, pero en pro de que la gente quiera fumar, la gente puede acceder al cigarrillo, aun cuando no lo hagan de forma televisada, pero haya publicidad, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que la gente que no fume no sufra eso. Entonces, por eso ese comentario es lo que quiere ser que en algunos casos el Estado asume una posición pro-conservadora, pro-liberal, moderada, como queramos verla, pero en este caso el Estado se fija como una línea directriz de lo que quiere la sociedad. Entonces, en este caso, en el caso de los niños y adolescentes, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, nada garantiza de que un contenido para adultos o con contenido que los jóvenes, niños y adolescentes no puedan procesar, no esté a su alcance, porque bueno, hoy en día está al alcance de un clip y en un descuido del padre. Eso era todo lo que quería comentar. Sí, hay temas, o sea, un poco uno de los elementos vinculados a lo que es uno de los derechos humanos es que uno implica reconocer que todos tenemos derechos y que también tienen derechos aquellos que piensan distinto de mí o que son distintos de mí. Y que hay cosas que a mí me disgustan, pero que yo tengo que aceptar que otro las pueda ver, porque está en el marco de su libre albedrío, de su autonomía, de su desarrollo personal. Es decir, digamos, las dinámicas en las que el Estado pretende convertirse en el administrador de mis deseos, de mi autonomía personal, lo que termina es confiscando mi libertad. Y cuando confisca mi libertad es que pretende administrar mis sentimientos, ¿no? Entonces, ahí hay una dinámica clave y por eso es muy importante entender que cada quien puede consumir, puede ver o puede leer lo que le guste o que le disguste, o lo que quiera, y que eso que no tiene que pasar por el filtro estatal. Y a veces pasa por temas que son polémicos, ¿no? Y que son difíciles de aceptar. En el caso de niños y adolescentes es un tema, pero puede ser también en relación a otros. Voy a poner un ejemplo vinculado a libertad de expresión, pero podemos verlo también en relación a otros temas. En Venezuela, de manera unilateral, el gobierno decidió bloquear páginas pornográficas. Yo no estoy diciendo que está bien que se consuman páginas pornográficas, no estoy diciendo que los niños consuman páginas pornográficas, pero evidentemente
las páginas pornográficas, cuando son entre adultos, y un adulto quiere ver eso, no, el Estado no tendría por qué prohibirlo, aunque a mí me disguste la pornografía. ¿Entendemos? Es decir, el que quiera consumirla, que la consuma. Lo que puede perseguir el Estado es si hay niños, es decir, si hay pedofilia, si hay otros derechos que se están vulnerando en ese ámbito, sí lo puede perseguir. Pero en Venezuela, ahora por un problema que tuvo CanTV desbloquearon, pero bloquearon todo un conjunto de páginas de contenido pornográfico porque se les ocurrió que había que controlar. El problema es que muchas veces hay actores que dicen, bueno, como yo no veo pornografía, eso a mí no me importa, pero después empezaron a bloquear contenidos informativos, ¿no? Entonces empiezas como a aceptar una restricción y una limitación, en este caso arbitraria, porque no se supone que toda restricción tiene que ser por ley, y en este caso por un juez, el que debería ordenar que un contenido se levante o se deje de circularse, pero aquí se hace por vía administrativa. Entonces eso lo que hace es generarte un ejercicio arbitrario que hoy es con ese tema y mañana puede ser con cualquier otro, es decir, pueden ser temas políticos, temas vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, o en la lógica de la diatriba política que estamos en el país. Gente que en un momento determinado militaba en el partido de gobierno y que le parecía bien que hubiera censura a otras personas, pero como después empezaron a disentir internamente, empezaron a ser castigados por esa lógica arbitraria y del ejercicio del poder. Entonces, la dimensión detrás de los derechos humanos, y que además es el sustento que nos permite generar mecanismos para la vida en colectivo, en común, necesita del respeto de la diversidad. Y eso lo van a ver, ustedes lo van a ver de distintas maneras. Lo vemos en Venezuela con estos temas de libertad, pero lo van a ver, por ejemplo, alguien hablaba de los países islámicos, donde practicar una fe cristiana es perseguido. Es perseguido y castigado, porque y son martirizados las personas que deciden tener una vida cristiana en determinados contextos. Entonces, ahí el ejercicio de aceptar lo diverso, de aceptar lo plural, es una herramienta poderosa que además está en el desarrollo, digamos, en la progresión del desarrollo de este fundamento de los derechos humanos. Bueno, ¿algún comentario adicional, pregunta? Igual vamos a tener la posibilidad de tener el chat para las preguntas y no sé si quieren, podemos tener otra sesión de esta si quieren para conversar más en otra modalidad o para revisar las propuestas de los trabajos, como ustedes quieran. Yo, como nos alargamos, era 1 hora, pero tomamos 1 hora 40. Hemos terminado lo que eran los contenidos que quería compartir con ustedes, pero no sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a mandar una recopilación de textos para aquellos que quieran profundizar en los temas, pero que creo que sería interesante si quieren abundar en esta dimensión del desarrollo histórico y del fundamento de los derechos humanos y que les interesa, pues les puedo compartir, lo pueden seguir y lo pueden consultar. Perfecto, profe. A mí me parece bien que la otra sesión sea por aquí, por Zoom. No sé qué dicen los demás compañeros. Me parece más conveniente que las sesiones sean así porque uno se permite interactuar en el momento y no perderse en una conversación de chat. Sí, y bueno, nada, puntualizar la hora y en dado caso que no se pueda conectar algún compañero, se pueden grabar y no sé, abrir un canal en YouTube y que sea privado para nosotros y ahí colgar todas las clases. Yo no sé si eso está contemplado, pero bueno, es una solución. A mí por esta plataforma me parece bien, me parece genial, creo que es muy dinámico y así pues uno puede absorber mejor los contenidos. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Tenemos una mañana, si quieren la hacemos mañana, pero la podemos hacer el jueves o el viernes, como ustedes quieran. O sea, mañana, jueves o viernes a esta hora podemos tener otra sesión y ya podemos más a partir de las lecturas y a partir de trabajar. La propuesta de trabajo que yo les quiero plantear es que ustedes puedan avanzar en lo que son el desarrollo de las obligaciones
de lo que se llama el derecho. Si quieren, si tenemos la siguiente sesión el jueves, yo les puedo decir cómo desagregar, cómo fragmentar el derecho. Por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, los tres componentes de este derecho son buscar, difundir y difundir y ahora no me acuerdo, pero son tres, no me acuerdo, tengo un lapsus ahí. Son tres dimensiones vinculadas al derecho, pero igual pasa con otros derechos. Uno puede hacer lo que se llama un desarmado del contenido del derecho y ver cuáles son las obligaciones de cada uno de ellos. Y eso es útil cuando uno quiere pensar en estrategias de defensa y promoción de derechos humanos o cuando quiere impulsar políticas públicas. Si uno tiene desagregado el contenido del derecho y sabe cuál es el contenido mínimo del derecho, puede construir estrategias de incidencia vinculadas a ese derecho y para eso evidentemente hay que profundizar en el ámbito de ese derecho, ¿no? Las tres dimensiones son acceso, difundir, buscar y difundir información. O sea, acceso a medios de comunicación, buscar información y poder difundir información. Tenemos la sesión el jueves, ¿le parece? A esta hora, 8:30. A mí me parece bien. De acuerdo. Entonces tenemos la sesión el jueves por esta vía. Yo monto la sesión en el Zoom, no tenemos que pedirle peaje a la Católica, parece que es complicado en algunas ocasiones pedir las salas, y entonces nada, tenemos la sesión el jueves a las 8:30. Ok, perfecto. Vale, entonces aquí está diciendo Juliania que si es miércoles o jueves a las 8, si quieren a las 8. El jueves a las 8. Sí, a las 8 está bien, sobre todo por temas de trabajo, ¿no? Perfecto, igual no va a ser tan larga como esta, espero. Perfecto, profesor. Muchas gracias y ha sido un placer estar en clase con usted. De nada, un gusto, que estén muy bien y es bueno saber que hay gente amiga por acá y nada, no hablaron, pero sabemos que están ahí. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, Alfonso, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Un placer. Chao, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego. que estén bien.